Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, A Terrific So Horrific. Autor, Antietam Falls. Fandom, Sherlock BBC. Ship principal, Sherlock Holmes por John Watson. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, Flav, insomnio, abrazos accidentales, compartiendo la cama, abrazos soñolientos, experimentos de Sherlock con John, privación del sueño. Resumen, Sherlock, que sufre de insomnio desde hace mucho tiempo, se ve obligado a compartir cama con John en un hotel mientras trabaja en un caso. Para su sorpresa, descubre que pasar la noche junto a John lo ayuda a dormir y decide volver a la cama de John. John casi tropezó al cruzar el umbral de la posada, arrastrando sus dos maletas dentro y fuera de la lluvia. Detrás de él, a través de la puerta, Sherlock podía ver el oscuro aguacero que se había asentado sobre Westcliff. La noche estaba casi cayendo sobre el pequeño pueblo rural y ya era hora de que encontraran un lugar donde retirarse. Sherlock extendió la mano para sostener la puerta abierta para John, quien respondió con una mirada cansada de apreciación. Durante 3 días, casi sin parar, habían seguido las pistas de su último caso. El sospechoso, responsable de un triple homicidio en Londres, los había llevado a una búsqueda inútil por 7 ciudades diferentes, dejando cadáveres a su paso en cada paso. Anticipar sus movimientos era emocionante, pero hacia el final, incluso Sherlock quería terminar con el asunto de una vez. Afortunadamente, las cosas terminaron de manera impresionante cuando John persiguió al asesino en una reserva boscosa cercana y realizó una espectacular entrada deslizante que le dejó las piernas al criminal. Sherlock lo alcanzó rápidamente y encontró a John inmovilizándolo contra el suelo, pistola en mano y luciendo una sonrisa triunfante. La fuerza policial local no tardó en llegar y detuvo al sospechoso. Sin embargo, la adrenalina ya se había ido y John parecía estar más fatigado de lo que se podía imaginar. Mientras se sacudía las gotas de lluvia de la chaqueta, Sherlock no pudo evitar evaluar el estado de John. Las líneas de cansancio subrayaban la pesadez de sus ojos, el contorno de sus hombros se hundía notablemente y su habitual paciencia hercúlea estaba al borde del colapso. John estaba exhausto, de eso no había ninguna duda. La verdad es que Sherlock se sentía tan cansado como John, aunque eso no era nada nuevo. Durante la mayor parte de su vida había sufrido periódicas dificultades para dormir, pero en los últimos meses el insomnio crónico se había convertido en una afección omnipresente. Con el paso de los años, la intensidad de la afección aumentaba y disminuía con regularidad, pero su ataque actual era peor que cualquier otro que hubiera experimentado. John pensaba que Sherlock resistía al cansancio de una manera ambiguamente sobrehumana, sin darse cuenta de sus constantes luchas. Y así era, en ocasiones, cuando tenía un caso que lo distraía y una adrenalina desbordante inundaba su sistema. Entre el trabajo y el trabajo, Sherlock pasaba las noches en casa sumido en un aturdimiento agravado, intentando dormir y frustrado cada vez más a medida que el sueño se le escapaba. Las raras noches en que lograba conciliar el sueño resultaba intermitente y de corta duración. La excitación de un caso ya no era suficiente para evitar las consecuencias de haber dormido tan poco. Sus sentidos, ya bastante embotados, se veían cada día más impedidos. No era tan ignorante como para no darse cuenta. Si no encontraba pronto una solución, sus funciones cognitivas se degradarían aún más hasta quedar totalmente inutilizadas. Era un problema gravoso sin una solución evidente. Sin su mente, ¿para qué servía? John dejó las maletas y se acercó al bajo mostrador de recepción donde el rechoncho posadero hojeaba un ejemplar del periódico vespertino. Hola, nos gustaría una habitación con 2 camas, por favor. El posadero levantó la vista y se rió secamente. Lo siento, muchachos, pero nuestras habitaciones con 2 camas están todas reservadas. Levantó el periódico y señaló el titular. Verán, esta semana se celebra el Festival Anual de la Cebada. ¿Qué? ¿Con este tiempo? Se burló Sherlock.
Echó un vistazo a la pintoresca zona de recepción y notó con desdén lo mal que enfocaba sus ojos todo lo que estuviera a más de 3 metros de distancia. Era como si estuviera viendo el mundo a través de una lente que no funcionaba bien. El posadero se encogió de hombros. El festival se lleva celebrando aquí desde hace 300 años. Un poco de lluvia no asusta a nadie. Entonces 2 habitaciones individuales, dijo John en tono exasperado. Ya casi no tengo nada, pero veré qué tenemos disponible, dijo el posadero. Se acercó al registro y empezó a revisar las reservas. Después de un momento, señaló con el dedo el papel y miró hacia arriba con esperanza. Ah. El señor y la señora Farthing nunca se registraron. Su habitación es válida. Pero solo hay una cama. John miró a Sherlock y luego a la ventana, a la noche lluviosa. ¿Probamos en otro lado? Sherlock se encogió de hombros con indiferencia. De cualquier manera, no podría dormir esa noche. Todas las demás posadas también están repletas de turistas, advirtió el posadero. No puedo garantizar que tengan plazas libres. Está bien, tomaremos la habitación, respondió John entregándole su tarjeta. Compartir la cama no era una experiencia del todo novedosa para ellos y cuando entraron en la habitación no se hizo ningún comentario sobre la cama individual. Era una suite acogedora, claramente decorada y dispuesta para atraer a las parejas casadas. John dejó caer las bolsas al suelo, se quitó el abrigo y lo arrojó sobre una de las sillas cercanas. Sin decir palabra, rebuscó en una de las bolsas hasta que encontró su pijama y su cepillo de dientes y luego desapareció en el baño. Sherlock se dejó caer en la otra silla de la habitación. Estaba cansado hasta el punto de sentir dolor físico. Se frotó los ojos con las palmas de las manos, maldiciendo en silencio su insomnio. Era un muro invisible y frustrante entre la fatiga y el alivio, un muro que aún no había descubierto cómo derribar. Esa noche sería otra noche larga. Sabía que sería mejor que la pasara leyendo o investigando en lugar de perder el tiempo acostado. John salió del baño con una camiseta y unos pantalones de pijama, con la mano cerrada alrededor de algo en un puño apretado. Se acercó a donde estaba sentado Sherlock, abrió los dedos y le mostró 2 pequeñas pastillas blancas. Te oigo caminar de un lado a otro casi todas las noches, señaló John. No has dormido bien últimamente. Más bien, no necesito nada en absoluto. Sherlock puso los ojos en blanco ante la oferta. ¿Soporíferos? No necesito pastillas para dormir, John. No te quedarás despierto toda la noche. Puedo ver lo cansado que estás. Últimamente, John se estaba volviendo extrañamente observador de las intenciones de Sherlock. Casi siempre se equivocaba en los detalles, pero siempre parecía saber cuando algo no andaba bien. No tomo pastillas para dormir. Mi cerebro ya está bastante confuso. No necesito perjudicarlo más, replicó Sherlock, molesto. John frunció el ceño con tristeza y luego sacó una de las pastillas con la mano libre. Bien. Una, entonces. Por alguna razón, John era particularmente terco cuando se trataba de cuestiones relacionadas con la salud de Sherlock. Discutir con él rápidamente se convertiría en una pelea a gritos a menos que Sherlock calmara la situación en ese momento. En una muestra de compromiso, tomó la pastilla de John e hizo como si se la estuviera metiendo en la boca. Fue bastante simple guardar la medicación en la palma de la mano y fingir que se la había tragado. John esbozó una breve sonrisa de satisfacción. La cama, no la silla, advirtió. Sherlock se levantó de su asiento, recogió sus cosas y fue al baño. Una vez cerrada la puerta, molió con cuidado la pastilla hasta convertirla en un polvo fino y esparció los restos en el tacho. John nunca lo sabría. Cuando Sherlock salió del baño, las luces de la habitación estaban apagadas y John ya estaba acostado. La única luz era una tenue luminiscencia que emanaba de la ventana, donde la lluvia seguía repiqueteando sin cesar. Se acercó al lado vacío de la cama y retiró las sábanas. Se detuvo y miró la nuca de John, que se hundía en la almohada. Estaba de costado y de espaldas a Sherlock. Una rápida observación de su ritmo respiratorio le informó que John ya estaba profundamente dormido. No era de sorprender, considerando lo cansado que había estado. Sherlock envidiaba la facilidad con la que se quedaba dormido. Sherlock finalmente se metió en la cama y se tapó con las sábanas. Las suaves sábanas ya estaban tibias por el calor residual de John. Se estiró un momento para sentirlo en toda su extensión,
luego se acomodó y se resignó a otra noche sin descanso. Si tenía que quedarse allí, al menos tenía su propia fuente de calor personal en la cama con él. Ion generalmente dormía tranquilo, excepto en las ocasiones en que tenía pesadillas que Sherlock escuchaba desde abajo. Se giró de lado y se inclinó hacia John. Desde tan cerca, podía oler claramente lo que había llegado a clasificar como el olor de John después de un caso. Por lo general, solo lo percibía en el taxi cuando regresaban a casa o cuando John pasaba rápidamente a su lado para acostarse después de un día particularmente agotador. Era principalmente una mezcla de los aromas de todos los lugares en los que habían estado juntos, en este caso, la humedad de una tormenta de lluvia en el campo, una aura empalagosa de varias variedades de plantas locales bajas y un toque distintivo de pastos fangosos llenos de podredumbre otoñal. Debajo estaba el aroma terroso único de John, fuerte y arraigado. Un toque de adrenalina desvanecida testificaba su emoción por los eventos del día. Esta noche, el olor añadido a jabón y pasta de dientes proporcionaba un toque doméstico. Combinados, eran la representación olfativa perfecta de su vida juntos y uno de los aromas favoritos de Sherlock. La respiración de John se hacía suave, las sábanas subían y bajaban suavemente con cada inhalación. Su ritmo constante guiaba sin esfuerzo a Sherlock, quien pronto descubrió que su propio ritmo respiratorio se desaceleraba para igualar al de John. Sintió que la somnolencia se apoderaba de él y se preguntó distantemente qué tan cálida sería la temperatura corporal central de John en comparación con las sábanas. Tal vez debería formular un experimento para registrar cuán efectivamente se retenía el calor. Un proyecto fascinante. Poco a poco, los pensamientos acelerados y las cavilaciones oscuras que normalmente atormentaban la mente de Sherlock se fueron calmando y dieron paso a la presencia constante de John. Apenas se dio cuenta mientras el mundo se sumía lentamente en la oscuridad. Lo siguiente que supo Sherlock fue que se despertó al sentir un peso que se levantaba de la cama. Flexionó las manos y sintió las suaves sábanas del lugar cálido, ahora vacío, bajo sus dedos. Tarareó una queja en su almohada, deseando que volviera la masa caliente que había estado a su lado. La puerta del baño se cerró con un chasquido y Sherlock abrió los ojos de golpe. Su mente tardó un momento en registrar la luz del sol matutino que entraba por la ventana. Sherlock inmediatamente se levantó de la cama, sorprendido. Se había quedado dormido. Y se quedó dormido. Toda la noche. Una mano todavía descansaba en el hueco donde John había estado acostado. Sherlock la retiró, confundido por cómo había logrado resolver su insomnio sin esfuerzo. Pero era cierto, el reloj de la mesilla de noche confirmaba que había dormido casi 8 horas seguidas. Pero lo más importante era que, por primera vez en semanas, su mente se sentía asombrosamente clara. Miró a su alrededor para comprobar su vista recién corregida. La puerta del baño se abrió con un crujido y John volvió a entrar en la habitación. A pesar de su cabello despeinado, sus ojos estaban alertas y brillantes. Ion se detuvo cuando vio a Sherlock de pie y luego sonrió. ¿Ves? ¿No te alegras de haber tomado la pastilla para dormir?, preguntó John. Pareces mucho más descansado. Sherlock lo miró fijamente por un momento, luego asintió vagamente. ¿Descansado? Se sentía como si hubiera renacido. Semanas y semanas de intentos tortuosamente frustrantes y se había quedado dormido sin siquiera intentarlo. Su mente bullía de teorías, luchando por conciliar el resultado con los datos. El único cambio estadísticamente relevante era la presencia de John. Por lo tanto, se debe postular que John era el factor diferenciador. Ah, y otra cosa, dijo John, agachándose para hurgar en su bolso. No me importa lo aburrido que estés, Sherlock, pero tienes que mantener las manos quietas mientras yo intento dormir. A menudo soy un espécimen de laboratorio involuntario cuando estoy despierto y no necesito más motivos para preguntarme si me has drogado otra vez. No seas tonto, John, respondió Sherlock. Solo te drogo cuando es relevante para un caso. Acabamos de terminar uno. John entrecerró los ojos y observó a Sherlock como si no acabara de creerle. En ese aspecto, los instintos de John se estaban agudizando, y con razón. Sherlock casi nunca lo drogaba durante el tiempo de inactividad entre casos, pero sin duda le había hecho una buena cantidad de pruebas conductuales y cognitivas a un John desprevenido. Tenía extensas notas enterradas en algún lugar de su dormitorio para demostrarlo. Bueno, dijo John, dejando de mirar con expresión acusadora mientras se quitaba los vaqueros.
será mejor que nos vayamos. El tren a Londres sale en 2 horas. Estoy listo para llegar a casa, a Baker Street. Sherlock se quedó pensando donde estaba sentado, mirando a John. Las ideas brotaban en su mente como hongos después de una tormenta. Sí. Tengo mucho trabajo que hacer, después de todo. Como cualquier científico sabía, la verdadera prueba para validar una hipótesis era reproducir de forma fiable los resultados. Sherlock sospechaba firmemente que John era la fuente de su nueva capacidad para dormir, pero estaba decidido a descartar todas las posibles variables ajenas. Si John era realmente la causa, se requeriría una planificación cuidadosa para integrarlo con éxito en las prácticas de sueño de Sherlock. La única noche que pasó en la posada de Westcliff lo renovó, pero las semanas de privación del sueño no podían resolverse tan rápidamente. Poco después de regresar a Baker Street, Sherlock sintió que el cansancio familiar volvía a apoderarse de él. Necesitaba otra buena noche de descanso, y pronto, si quería seguir funcionando. Los síntomas habían remitido, pero era solo cuestión de tiempo hasta que regresaran con fuerza. Durante los primeros días, se dedicó a recrear en su dormitorio la experiencia vivida en la posada de la forma más completa posible: calefacción, iluminación, humedad, ruido de fondo, todo lo que se le ocurriera. Sherlock consiguió sábanas idénticas y adquirió un cubrecolchón y almohadas que combinaban exactamente con todo lo vivido esa noche. Por una vez, la naturaleza incluso estuvo de su lado, ya que cayó una lluvia persistente que simuló adecuadamente el clima de la noche anterior. Una vez que todo estuvo listo, Sherlock realizó decenas de pruebas para ver si el ambiente era suficiente para ayudarlo a dormir. Sin embargo, por más que intentó, nada parecía funcionar. Metió una almohada con peso en la cama junto a él, con la esperanza de que la masa sirviera con éxito como sustituto de John. No sirvió de nada, así que Sherlock rebuscó en su armario hasta que encontró uno de los 3 jerseys que había sacado de la habitación de John y lo envolvió alrededor de la almohada. Cuando eso falló, agregó una manta eléctrica alrededor de todo para replicar el calor corporal de John. Aún así, no pudo dormir. La conglomeración resultante fue un triste sustituto de John. Después de 4 días, estaba desesperado y frustrado. Solo le quedaba una opción por explorar: el propio John. El principal problema a considerar era la privacidad de John sobre su habitación y sus pertenencias. Sherlock rara vez entraba en el dormitorio de arriba cuando John estaba en casa, y si de repente comenzaba a aparecer de repente, parecería muy sospechoso. No podía pedirle directamente a John que le permitiera dormir allí, ya que compartir la cama con otro hombre era una práctica que John consideraría fuera del comportamiento normal y, por lo tanto, un tabú incómodo. La experiencia le dijo a Sherlock que John respondería a la defensiva y lo rechazaría de plano si lo mencionara tan abiertamente. Era mejor que encontrara una vía alternativa para engañar a John y que le permitiera dormir en la misma cama. Sin embargo, antes de embarcarse en una misión tan delicada, Sherlock estaba dispuesto a probar una última estrategia. Se le presentó la oportunidad de hacerlo la noche siguiente. Se sentó a la mesa de la sala de estar en bata, navegando perezosamente en su computadora portátil en busca de posibles planes de los cuales John podría fácilmente caer víctima. «Me voy a casa de Natasha», le dijo John con tono desenfadado, poniéndose el abrigo cerca de la puerta. Miró a Sherlock para ver si lo estaba escuchando. Sherlock frunció el ceño, sin molestarse en mirar hacia arriba. «¿Natasha? ¿Natasha? Oh, por supuesto». Ese tenía que ser el nombre de la última amiga de John. Una punzada de fastidio se apretó en su pecho. ¿Por qué John no podía quedarse allí? Sherlock lo miró y emitió un sonido ambiguo. John siempre parecía interpretar ese sonido como lo que él quería oír. «Bien. Nos vemos entonces», respondió John con cierta irritación. Levantó del suelo una bolsa de tamaño mediano y se la echó al hombro. El movimiento llamó de repente la atención de Sherlock. La bolsa tenía espacio suficiente para la ropa de un solo día, además de los artículos de tocador que John pudiera necesitar para la noche. Se quedaría a pasar la noche en casa de esa mujer, Natasha. Lo que significaba que John estaría fuera al menos hasta el mediodía del día siguiente y su habitación estaría vacía. «Nos vemos», dijo Sherlock con un gesto sarcástico de las cejas y una sonrisa amarga. John torció el gesto, confundido por un momento por el sentimiento que se escondía tras esa declaración. Sin embargo, simplemente suspiró y se fue escaleras abajo.
Sherlock observó desde la ventana hasta que John llamó a un taxi y se subió a él. El vehículo se alejó y él cerró la cortina. Era hora de dejar de lado su teoría de una vez por todas. Subió las escaleras a una velocidad impresionante y se detuvo de repente ante la puerta cerrada del dormitorio. Sherlock extendió la mano con cuidado, giró la manija lentamente y la abrió. Echó un vistazo cauteloso a la habitación vacía por si acaso John hubiera colocado alguna medida de protección contra posibles intrusos. Como era de esperar, no había ninguna. Después de todo, él no era Sherlock. Aún así, nunca estaba de más comprobarlo. Sherlock entró y cerró la puerta en silencio. La habitación estaba oscura y terriblemente ordenada, como siempre. John no poseía demasiadas cosas, pero las que consideraba más importantes estaban guardadas cuidadosamente en una caja en el fondo del armario. John era un tipo sentimental. Cuando se ausentaba durante periodos prolongados, Sherlock solía pasar una cantidad significativa de tiempo examinando todo, fotos y recuerdos de sus viajes a Afganistán, postales y cartas de amigos y familiares, e incluso algunos certificados antiguos y trabajos de curso preciados de su época en la universidad. La mayor parte era funcionalmente inútil. Sherlock a veces pensaba que si miraba los recuerdos de John durante suficiente tiempo, podría ser capaz de descifrar por completo lo que hacía que John fuera tan John. Con el tiempo, otras cosas empezaron a aparecer en la caja, recortes de periódicos de casos en los que habían trabajado juntos, folletos y panfletos de lugares importantes que habían visitado en el transcurso de sus investigaciones, una serie de fotografías granuladas, obviamente tomadas con el teléfono de John, de varias escenas del crimen y otros lugares. Sherlock generalmente estaba de pie en algún lugar del marco de cada una, caminando de un lado a otro, agachado o inspeccionando un objeto u otro. John parecía disfrutar tomándole fotos en medio de profundos periodos de reflexión, aunque Sherlock no podía entender por qué. En el oscuro silencio de la habitación, Sherlock retiró las sábanas cuidadosamente hechas y se deslizó entre ellas. Tal vez, si tenía suerte, su insomnio podría ser vencido simplemente por el olor de John y la proximidad de las cosas que le pertenecían. Si ese fuera el caso, Sherlock podría dormir mientras John estaba fuera del apartamento. Sería mucho más fácil gestionar un arreglo así sin levantar sospechas. La cama de John estaba fría y las sábanas estaban demasiado apretadas. Sherlock las pateó hasta que se aflojaron lo suficiente, refunfuñando por la poca cantidad de calor generada por la fricción. Tiró de las sábanas, se dio la vuelta y las atrajo hacia sí como un capullo. Apretado entre la almohada y las mantas, el persistente aroma de John inundó sus sentidos. Los músculos de Sherlock se relajaron lentamente y prácticamente se derritió en el colchón. Sherlock permaneció allí tendido durante varias horas, intentando una y otra vez dejar que el sueño lo venciera. Permaneció en un estado de semidormido, con la mente saltando erráticamente entre pensamientos inconexos y no deseados. Los números atómicos y las propiedades individuales de los gases nobles. Las formas más eficientes de limpiar manchas de sangre de la seda. Un índice alfabético de todas las especies clasificadas bajo el género marmota. Insoportable. Extendió un brazo por la superficie de las sábanas, tocando el lado de la cama donde obviamente dormía John. Las divagaciones en su cerebro se ralentizaron, luego se aquietaron, mientras se concentraba en las sensaciones bajo las yemas de sus dedos. Allí era donde John se acostaba todas las noches cuando estaban en casa. Sherlock lo imaginó acurrucado allí, luciendo y sintiéndose idéntico al recuerdo perfecto que conservaba de la noche en la posada. Su cabeza sobre la almohada, el calor irradiando de su cuerpo en reposo. La forma en que respiraba. La forma en que simplemente existía. Como si no fuera nada extraordinario. Como si no supiera con qué facilidad habitaba los pensamientos de los demás. Los pensamientos de Sherlock se hicieron añicos de repente cuando la puerta se abrió de golpe. Las luces del techo se encendieron al instante con un brillo doloroso. Sherlock se tensó donde estaba, atrapado como un ciervo ante los faros de un coche. No había oído nada de abajo. ¿Cómo no había oído nada? John entró en la habitación como un rayo, arrojando su bolso contra la puerta del armario con un resoplido de fastidio. Puso las manos en las caderas y miró a su alrededor con indiferencia. Cuando vio a Sherlock acostado en su cama, John se sobresaltó. «Jesucristo. ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Sherlock abruptamente.
John parpadeó rápidamente, sorprendido, con los ojos muy abiertos. Abrió y cerró la boca, desconcertado por la pregunta. Es mi habitación, Sherlock. Creo que la pregunta más relevante es ¿qué estás haciendo aquí? Se miraron el uno al otro durante unos segundos. Fue tiempo suficiente para que Sherlock leyera lo que había sucedido a través del lenguaje corporal y la ropa de John. Obviamente había llegado a casa de Natasha con la plena expectativa de pasar la noche. John se había sentido un poco incómodo allí al principio, pero después de unas cuantas copas de vino se había relajado un poco. En algún momento durante los siguientes 90 minutos, Natasha había iniciado una gran pelea. Como habían estado viéndose durante menos de 2 semanas, era casi seguro que se trataba de la tradicional discusión de solteras sobre el trabajo y las prioridades de John, es decir, todo el tiempo que pasaba con Sherlock. Ella debió haber sido particularmente rencorosa en su comentario, porque John se enojó y terminó las cosas en ese mismo momento, tomando sus pertenencias y regresando a casa. Ion seguía observándolo, esperando una explicación. Sherlock identificó inmediatamente la defensa más adecuada en esta situación, la fragilidad. Ion era compasivo y siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes percibía como débiles o dañados. Sherlock adoptó su mejor imitación de confusión dolorosa. Tal vez John pensaría que estaba enfermo. John, que no se impresionó, levantó una ceja y suspiró. No se lo creía. No hay necesidad de exageraciones, Sherlock. Si necesitas algo, solo pídelo. Necesitaba algo. Sherlock dejó de lado su expresión falsa y frunció el ceño. Tal vez John capitularía si simplemente le dijera lo que necesitaba. No, seguía existiendo un riesgo significativo de que John se sintiera incómodo y rechazara unilateralmente la idea. ¿Dónde estaría Sherlock entonces? Todavía sin dormir y viviendo con un bloguero enojado y ofendido. Que tenía una pistola. No, gracias. Sherlock miró hacia otro lado. No pude dormir, comentó en voz baja. ¿Aún no duermes? Preguntó John, con un dejo de preocupación en su tono. Su actitud se transformó en la de un médico profesional, examinando críticamente a Sherlock desde donde estaba. Déjame ver si puedo encontrar alguna pastilla. John salió de la habitación y Sherlock se hundió más en la cama. ¿Más pastillas para dormir? Esto podría funcionar. Sí, esto podría ser perfecto, si lo hacía bien. Escuchó mientras John buscaba a tientas en el baño de al lado, planeando cuidadosamente sus próximos movimientos cruciales. Cuando John regresó, llevaba un pequeño frasco de plástico con medicamentos. Abrió la tapa y vertió 2 pastillas en su mano. Eran azules y alargadas. Sherlock las aceptó, pinchando las pastillas con un dedo. Miró a John. ¿No tienes las de la última vez? Esas sí funcionaron. Ion suspiró y murmuró algo sobre ver si podía encontrarlos. Salió de la habitación nuevamente. Sherlock apretó las pastillas con fuerza y se levantó de la cama tan silenciosamente como pudo. Caminó por el suelo, evitando todos los lugares que crujían y que había memorizado. Luego se agachó y arrojó las pastillas detrás del radiador. Cuando John regresó, Sherlock yacía en la cama, simulando el mejor sueño que había logrado en su vida. La mano que sostenía las pastillas estaba ligeramente estirada y abierta, lo que sugería que las había tomado y que había sucumbido rápidamente a su efecto soporífero. Era ahora o nunca. Sherlock escuchó con los ojos cerrados mientras John se movía ligeramente, claramente indeciso sobre si debía despertar a Sherlock y obligarlo a bajar las escaleras. Esperó, luego escuchó a John quitarse los zapatos de una patada en el suelo. John se movió arrastrando su bolso, apagó la luz del techo y luego se fue al baño de al lado. 15 minutos después, mientras Sherlock mantenía la ilusión de estar dormido, John regresó y se subió silenciosamente a la cama con los familiares aromas de jabón y pasta de dientes. Sherlock lo oyó suspirar suavemente mientras se dejaba caer sobre la almohada. Ion finalmente se quedó en silencio y Sherlock sonrió en la oscuridad. Se despertó sobresaltado, con la mente envuelta en un velo persistente de somnolencia. El espectro de luz que entraba por la ventana, sumado a la época del año, le indicó a Sherlock que todavía era de noche. Y, afortunadamente, había logrado volver a dormirse. Sherlock tomó conciencia de su cuerpo y de inmediato sintió algo extraño. Miró hacia abajo en la penumbra para inspeccionar la extraña y caliente masa que tenía entre los brazos.
Lo que vio confirmó inequívocamente su propensión a agarrar a John mientras dormía, lo que podría ser un rasgo incómodo y desconcertante si no fuera tan increíblemente cómodo. Tenía un brazo cómodamente cruzado sobre el pecho de John y alrededor de su costado, y el otro inexplicablemente enterrado debajo de él. Le tomó un momento reconocer que la presión a lo largo de uno de sus muslos se debía, de hecho, a que estaba entretejido entre las piernas de John. Sherlock lo encerró casi por completo en una jaula de extremidades. Pero, en una extraña desviación del comportamiento predicho, al yo inconsciente de John no pareció importarle. John yacía sobre su espalda, con la cabeza inclinada hacia Sherlock. Se sentía sorprendentemente sólido y real entre los brazos de Sherlock, lo cual era una observación absolutamente ridícula porque, por supuesto, John era real. ¿Por qué parecía tan inesperado? Sherlock podía sentir cada leve subida y bajada del pecho de John y sentir su corazón, que latía a un ritmo constante contra su bíceps. Signos normales de vida, sin nada preocupante que notar. Y, sin embargo, la mente de Sherlock daba vueltas inútilmente en un círculo de asombro confuso ante esta verificación de lo obvio. John se movió mientras dormía. Sherlock se puso rígido cuando empezó a moverse por su propia cuenta, girándose hacia adentro hasta quedar completamente de costado. John, flexible y relajado, se acurrucó contra él como si fuera la posición más natural del mundo. Su rostro se acomodó a la altura de la clavícula de Sherlock. Estaba tan cálido que Sherlock no pudo evitar archivar de inmediato sus observaciones sobre su temperatura y peso y otros 1000 detalles infinitesimales. Otras personas veían a John como un ser estoico, una montaña firme que resistía el vendaval de Sherlock. Pero si hubiera que hacer una comparación simbólica con un estado de la materia, Sherlock lo llamaría agua. Más fuerte que la piedra, ya que el agua era casi irrompible. Más resistente y paciente también, ya que, sin importar cómo la destrozaras y cambiaras, el agua siempre volvería a su estado líquido natural. No importaba si tardaba una docena de años o 50, simplemente se recuperaría pacientemente hasta que la transgresión fuera borrada. También era adecuado como complemento perfecto para la naturaleza seca y a menudo frágil de Sherlock. John se adaptaba a todas las grietas y texturas, rellenando los huecos que encontraba y dejando a Sherlock con una sensación de plenitud. Sin ningún esfuerzo por parte de John, siempre era exactamente lo que Sherlock necesitaba que fuera. Incluso ahora, inconscientemente, se acomodó al lado de Sherlock, moldeándose y acomodándose contra su cuerpo. John respiró lenta y profundamente y exhaló una bocanada cálida sobre el pecho de Sherlock. De repente, soltó una suave risa en sueños y su boca se curvó en una sonrisa. Sherlock se preguntó qué estaría soñando. El brazo de John se movió brevemente y luego se deslizó lentamente hacia él. Empujó suavemente su mano a lo largo de la curva de las costillas de Sherlock, envolviéndolo en un abrazo de vuelta. John le empujó la cabeza hacia adentro, rozando su frente contra su hombro. De repente, la utilidad de John como somnífero pareció curiosamente menos importante. Un extraño cosquilleo se apoderó de Sherlock en el pecho y supuso con relativa certeza que sus niveles de dopamina estaban aumentando. Por alguna razón, su cuerpo disfrutaba profundamente de tener a John tan cerca. Se sintió inexplicablemente complacido de que fuera él, y no esa mujer Natasha, quien pudiera experimentar a John de esa manera esa noche. ¿Por qué no había pensado en hacer esto con John hacía mucho tiempo? Ah, es cierto. Porque, por mucho que a John el dormilón le estimulara, a John el despierto no le haría mucha gracia. Ya era hora de que pusiera toda su energía en acostarse con John todas las noches. Independientemente de lo que tuviera que hacer, valdría la pena experimentar esto regularmente. Sherlock se dejó caer nuevamente en un sueño tranquilo. Por la mañana, Sherlock abrió los ojos y se encontró solo en la cama de John. Seguía de lado, con los brazos estirados y enterrado bajo el edredón. El patrón de compresión de la ropa de cama indicaba que John había permanecido presionado contra él durante el resto de la noche. También sugería que John se había despertado en esa posición, lo que significaba que ahora era plenamente consciente de su tendencia a acurrucarse mientras dormían en la misma cama. A pesar de eso, Sherlock se sentía increíblemente bien. Mejor de lo que se había sentido en mucho tiempo. Se dio la vuelta y se puso a ordenar su impresionante catálogo de observaciones. Una cantidad verdaderamente asombrosa, y casi todas relacionadas con John. Abajo, encontró a John de pie, en silencio, en la cocina.
Estaba apoyado en la encimera, en pijama, con una taza de té en la mano y lucía una extraña expresión distante. Era su típica mirada de leve angustia. Sherlock estaba muy familiarizado con ella. Cuando John finalmente notó la presencia de Sherlock, levantó la mirada y luego la bajó rápidamente. Levantó la taza de té y tomó un largo sorbo. A juzgar por su lenguaje corporal, era evidente que John estaba experimentando un conflicto interno por lo que había sucedido la noche anterior. «Buenos días», saludó Sherlock. Él, por su parte, se sintió inmensamente renovado. Había una segunda taza de té humeante sobre la mesa y la cogió con gusto. Echó un vistazo a los diversos cultivos que había dejado crecer durante la noche y que estaban alineados sobre la mesa. Buenos días», respondió John secamente. Parecía que no iba a hablar mucho esa mañana. Sherlock se sentó en la silla y tomó una de sus muestras bajo el microscopio. Dejó la taza y manipuló los diales, enfocando las bacterias. Ion permaneció en silencio, pero a través de su, bastante excelente, visión periférica Sherlock detectó que John lo observaba. No se movió, apenas parpadeó, durante varios minutos. Sherlock casi podía oír literalmente el rechinamiento de los engranajes oxidados girando en la mente de John. Un extraño impulso de levantarse y tocar a John lo invadió, pero lo reprimió con un destello de fastidio. Su imperfecto yo físico haría cualquier cosa para recuperar los sentimientos de la noche anterior. Recuerdos fantasmales atravesaron la mente de Sherlock, sus dedos hormiguearon con el calor perdido de John. Sherlock recordó lo dócil y complaciente que se sentía, con qué facilidad John se acercaba para conectarse. Y allí estaba ahora, a menos de 1,5 metros de distancia, sorbiendo su té con indiferencia. ¿Cómo era posible que una persona pudiera ser tan enloquecedora? ¿No podrías hacer eso?, preguntó Sherlock abruptamente, sentándose más derecho y mirándolo directamente. ¿Hacer qué?, respondió John, llevándose la taza a la cara otra vez. Al menos esta vez mantuvo el contacto visual. Parecía estar volviendo a ser el mismo de antes. «No serás tú», respondió Sherlock casi sin pensar. Quería decirle a John que dejara de ser una distracción, pero honestamente el efecto no desaparecería incluso si John saliera de la habitación. O del departamento. O del país. Ion se quedó allí, observando, esperando, siendo. Sus cejas se juntaron lentamente formando una línea inquisitiva. «¿Hacer qué?», Sherlock repitió. «Quédate ahí», le explicó Sherlock con suavidad, señalando la ventana. «Estás bloqueando la luz». John puso los ojos en blanco y dejó la taza vacía en el fregadero. Pasó de largo al salir de la habitación y Sherlock pasó la siguiente hora fingiendo que la breve cercanía no le había provocado una oleada de escalofríos. Esa tarde, John trajo a casa un frasco de pastillas para dormir recetadas y se las entregó a Sherlock con una mirada deliberada. A partir de ese momento, encontrar la manera de regresar a la cama de John se convirtió en un proyecto que consumía todo el tiempo a Sherlock. Esa misma noche, llevó a cabo su primer intento exploratorio. Mientras John estaba fuera durante el día, Sherlock subió las escaleras y colocó su teléfono debajo de la cama. Sherlock esperó pacientemente 1 hora después de que John se hubiera ido a dormir y luego subió las escaleras. Abrió la puerta de John y entró en la oscuridad total. La luz del exterior le proporcionó suficiente luz para ver a John, con una mirada severa y desaprobadora, mirándolo desde donde yacía. «Creo que mi teléfono está por aquí en alguna parte», anunció Sherlock. John suspiró y se sentó, luego señaló el interruptor de la luz del techo. Sherlock lo presionó, iluminando la habitación. John hizo una mueca de dolor por la luminosidad y se protegió los ojos con una mano. «¿Dónde lo viste por última vez?». Se encogió de hombros y comenzaron a registrar la habitación. En lugar de eso, John registró la habitación. Sherlock hurgó deliberadamente en las áreas donde no estaba el teléfono mientras evitaba deliberadamente mirar a John, que vestía pijama y su camiseta ajustada. «Ah», dijo John, agachándose junto a la cama. Sacó el teléfono de debajo y se puso de pie, tendiéndole el dispositivo a Sherlock. «Gracias», respondió, acercándose y tomándolo. Sherlock se sentó en el borde de la cama, pasando las pantallas y fingiendo revisar los mensajes. «¿Te perdiste algo importante?», preguntó John. Sherlock tarareó sin compromiso, absorto en su teléfono. John lo dejó sentado allí unos minutos, hasta que finalmente se aclaró la garganta. «Necesito dormir»,
Sherlock, le recordó. Ah, cierto, respondió Sherlock distraídamente. Entonces tendré que pedirte que te vayas, aclaró. Sherlock se puso de pie y se giró para mirar a John directamente. Tenía el pelo alborotado y, sin explicación alguna, Sherlock quiso extender la mano y alisárselo. John desvió la mirada. Se sentía incómodo. Bueno, buenas noches, dijo. No esperaba una invitación, pero Sherlock tenía la esperanza de que John al menos se mostrara indiferente ante su permanencia o no. Fue decepcionante, pero confirmó que John se resistiría a cualquier otra oportunidad de compartir la cama. Sherlock siguió insistiendo en visitar a John a altas horas de la noche, con la esperanza de encontrar alguna oportunidad crítica que pudiera aprovechar. Primero, lo molestó pidiéndole más pastillas para dormir. John le dijo que ya había tomado la dosis máxima y que no le daría más, aunque al día siguiente dejó un frasco nuevo en la mesa de la cocina para Sherlock. Luego, sugirió que John podría, de hecho, sufrir apnea del sueño y probablemente necesitaría que alguien lo observara durante la noche para estar seguro. John le pidió a Sherlock que dejara de intentar diagnosticar a un médico porque obviamente no tenía experiencia en el cuidado de pacientes y, además, mostraba un pésimo trato con los pacientes. Después de varios intentos, se hizo evidente que la infiltración en territorio enemigo no iba a dar los resultados esperados. Sherlock recurrió a posibles formas de obligar a John a dormir fuera de su habitación fortaleza. Al principio, trató de que John se quedara fuera hasta muy tarde, con recados falsos y excursiones inútiles. Esperaba cansar a John hasta el punto de que se quedara dormido en el piso de abajo, pero Sherlock se dio cuenta rápidamente de que, a lo largo del tiempo que habían pasado juntos, John había desarrollado un nivel inesperado de resistencia para mantenerse despierto. Con las reservas de energía agotadas de Sherlock, John ahora podía igualar fácilmente su capacidad de recuperación. Consideró brevemente emborrachar a John, pero calculó rápidamente que la tolerancia al alcohol de John superaba lo que el varón promedio que frecuentaba un pub consideraría algo casual. John comenzaría a sospechar si de repente Sherlock alentaba el hábito de beber en exceso. Además, la borrachera haría que John fuera impredecible y potencialmente más difícil de manipular. Luego estaba la posibilidad de fingir enfermedad para que John se sintiera obligado a cuidarlo, pero la experiencia médica de John y su familiaridad con la salud de Sherlock también hacían que esa posibilidad fuera poco probable. Saber que una cura viable para su problema estaba tan increíblemente cerca y, sin embargo, tan lejos tuvo un impacto negativo en su insomnio. El cuerpo de Sherlock, privado de sueño, comenzó a fallarle con regularidad. Cada vez que se encontraba sentado junto a John en el sofá o apoyado en él en Scotland Yard, su cuerpo automáticamente intentaba apagarse y caer en un extraño semicoma hipnótico. John se preocupó después de los primeros incidentes y le sugirió a Sherlock que redujera la dosis de su medicación. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que había dormido una noche entera y Sherlock estaba desesperado. Ahora tenía que poner en práctica sus planes más frenéticos, todos ellos increíblemente peligrosos y con pocas probabilidades de tener éxito más de una vez. Una enfermedad falsa no funcionaría, así que tal vez debería infectarse a propósito con una enfermedad real. Nada que lo dañara o desfigurara permanentemente, pero un episodio de faringitis estreptocócica o gastroenteritis no estaría mal. Sin embargo, conociendo la naturaleza excesivamente cautelosa de John, probablemente intentaría internar a Sherlock en un hospital donde lo atiborrarían de todo tipo de medicamentos que atontarían su mente. Otra idea posible sería empezar a consumir cocaína de nuevo. Sherlock no había sentido la necesidad de consumirla desde que llegó John, pero podría ser útil si fuera necesario. Cuando John descubriera el hábito, sin duda se aseguraría de que Sherlock se desintoxicara de forma segura. El único inconveniente real era que destruiría por completo la confianza entre ellos. Sherlock no estaba seguro de querer cambiar eso por una ganancia a corto plazo. Luego estaba la opción de dañar el apartamento y obligarlos a ir a un hotel nuevamente. El tipo de daño más factible sería una explosión accidental o una plaga de insectos, lo que llevaría a las autoridades a declarar el edificio no apto para vivir durante un tiempo. Podía organizar todo en el hotel con anticipación para asegurarse de que se vieran obligados a compartir cama nuevamente. La idea parecía prometedora, hasta que Sherlock se dio cuenta de que eso provocaría un estrés financiero excesivo para la señora Hudson. Ella no se lo merecía, incluso si eso significaba que Sherlock no podía dormir. Finalmente, se llegó a la última idea de Sherlock.
Una que estaba probada y era cierta, aunque su viabilidad a largo plazo era cuestionable. Decidió volver la compasión de John contra él mismo y le administró una fuerte dosis de los tranquilizantes que había conseguido para el insomnio de Sherlock. Necesitaba alivio urgentemente y drogar a John estaba garantizado que obtendría resultados. Sherlock vigiló cuidadosamente a John durante todo el día siguiente, asegurándose de que no bebiera alcohol ni otras sustancias que pudieran causar una reacción peligrosa si se mezclaban con la medicación. Esa noche, trituró varias pastillas y dosificó cuidadosamente una cantidad precisa adaptada al peso y al metabolismo de John. Sherlock metió la dosis en una bolsa y la llevó a la cocina, donde lo esperaban 2 tazas vacías. Echó el polvo en una y abrió la tetera. Sherlock preparaba té solo de vez en cuando, pero era algo tan habitual que John no se lo pensó 2 veces cuando le trajo una taza. Un actor aburrido parloteaba en la televisión en un programa de drama trillado, pero John solo escuchaba a medias mientras hojeaba un periódico sobre la mesa de café. Sherlock dejó en silencio el brebaje drogado a su lado y luego se retiró a la mesa con su propia taza para observar desde detrás de la pantalla de su computadora portátil. John se lo bebió en un lapso de 12 minutos, apenas por debajo de su velocidad promedio por la noche. No era de los que dejaban que el té se enfriara. 15 minutos después, Sherlock empezó a notar los primeros signos de que el sedante empezaba a hacer efecto. John parpadeó una cantidad anormal de veces, mirando fijamente el periódico mientras se le nublaba la vista. Suspiró después de unos minutos más, luego lo guardó y se recostó en el sofá para mirar la televisión. No se movió mucho después de eso. Sherlock lo siguió vigilando durante casi una hora mientras John parpadeaba periódicamente y una mirada vidriosa se apoderaba gradualmente de su expresión. La frecuencia respiratoria de John disminuyó notablemente y Sherlock estaba casi seguro de que se estaba quedando dormido cuando de repente frunció el ceño ligeramente. Levantó una mano débil frente a su rostro y la miró con confusión durante varios minutos. «Sure». «Sherlock», dijo John somnoliento, levantando la vista lo mejor que pudo. ¿Me drogaste? Maldita sea, cada vez entendía mejor estas cosas. Sherlock se levantó y se acercó al sofá con naturalidad. Sí, John. El relajante muscular presente en la medicación impidió que John respondiera físicamente en un grado relevante, pero Sherlock notó que su mano temblaba brevemente mientras caía hacia un costado. Los ojos de John estaban muy desenfocados. ¿Qué?, preguntó, lento y con la voz entrecortada. Solo un tranquilizante leve. ¿Estarás bien? Tú, maldita sea, John balbuceó débilmente y cerró los ojos. Era demasiado tarde. John se quedó quieto y se convirtió en una masa inconsciente en el sofá. Sherlock tomó el control remoto y apagó la televisión. John parecía muy distinto a cuando estaba dormido de verdad. No había tics sutiles ni respiración dinámica, y su rostro estaba relajado y pálido. A todos los efectos, estaba muerto para el mundo. Tuvo que hacer algunas maniobras para que quedara tumbado en posición horizontal sobre el sofá. Estaba completamente inconsciente y pesaba mucho más de lo que Sherlock hubiera esperado. Sherlock notó de inmediato que no le gustaba lo flácido que se sentía John, como un muñeco de trapo. Sin embargo, se movía con facilidad cuando se le aplicaba suficiente fuerza y pronto estuvo en la posición que le satisfizo. Puso a John de costado, mirando hacia adentro, y se deslizó entre él y el respaldo del sofá. Sherlock estaba más que listo para dormir finalmente, pero cuando se acomodó en el cojín y rodeó a John con un brazo, una profunda sensación de inquietud superó cualquier alivio. John estaba cálido contra él, pero había algo fundamentalmente mal en la situación. Sherlock cerró los ojos y se obligó a dormirse. Sin embargo, no había nada del consuelo de sus noches anteriores con John y el sueño se le escapaba. El tiempo transcurría lentamente y, por más que lo intentaba, la somnolencia habitual se negaba a apoderarse de él. Lo único en lo que podía concentrarse era en lo desganado e inanimado que parecía John. ¿Qué le pasaba? Tenía exactamente lo que quería. Lo que había esperado durante semanas para recuperar. Sherlock abrió los ojos. Esto era diferente. No era ni remotamente lo mismo. John estaba demasiado quieto, el único movimiento era su respiración superficial y anestesiada. La capacidad de respuesta no estaba allí, y para algo tan trivial, eso molestó mucho a Sherlock. Echaba de menos cómo reaccionaba John cuando pasaban la noche juntos de verdad, la forma en que se acurrucaban naturalmente el uno contra el otro.
Ion no encajaba con él, así. Era un accesorio, y nada más. Esto no estaba funcionando. Suspirando con pesar y derrota, Sherlock se sentó en el sofá. Con su partida, John se hundió aún más en el cojín, sin tensión. Parecía lamentable, y Sherlock sintió una repentina punzada de autodesprecio por haberle hecho esto. Puede que haya sido una mala decisión drogarte, le dijo al cuerpo inconsciente de John. Se levantó y dejó a John de lado. Sería la posición más segura para que se recuperara de la medicación. Sherlock se retiró a su habitación en un torbellino de frustración. Una vez dentro, cerró la puerta de golpe y empezó a caminar de un lado a otro con frenética decepción. Debería haber funcionado. Superficialmente, el escenario estaba perfectamente diseñado para cumplir con todos los criterios básicos que su cuerpo requería para dormir. Era casi insultante que su cuidadoso plan se viera frustrado por una razón tan insidiosa como un trastorno emocional. John estaba perfectamente bien y se recuperaría sin ningún problema. Entonces, ¿por qué a Sherlock le molestaba tanto verlo de esa manera? Tal vez se debía a que estaba manipulando a John por motivos personales y no simplemente para recopilar datos para resolver un caso. Pero eso no tenía ningún sentido. Conseguir dormir con regularidad le permitiría trabajar de forma eficaz y, por tanto, resolver más casos y capturar a más criminales a largo plazo. La ecuación era perfectamente válida en teoría, pero en la práctica parecía faltar un componente fundamental. En realidad, incluso si hubiera funcionado, no podía seguir drogando a John de forma continua. Tenía que haber otra solución, pero no había nada que sobresaliera. Sherlock pasó el resto de la noche en un estado de ánimo pensativo y meditabundo, ocupado en recopilar su colección de metales alcalinotérreos. Poco después del amanecer, un fuerte golpe resonó en la sala de estar. Sherlock se levantó de inmediato y salió corriendo de su habitación. Junto al sofá, John estaba desplomado en el suelo. Era evidente que se había caído del cojín, con los brazos bajo el cuerpo y en proceso de levantarse lentamente. Su capacidad de movimiento parecía funcionar con normalidad. Sherlock se acercó para ayudarlo. John parecía aturdido y bastante confundido una vez que estuvo de pie y apoyado en el sofá. Ah, gimió, frotándose los ojos. ¿Estás bien?, le preguntó Sherlock. John parpadeó brevemente mirando al suelo y luego miró a Sherlock. Su cabeza se balanceaba mientras luchaba por mantenerla nivelada. No lo sé. ¿Qué pasó? Amnesia retrógrada. Era un efecto secundario común de un tranquilizante tan potente. Sherlock no respondió, esperó y observó cómo reaccionaba John. Parecía fisiológicamente estable y recuperaba rápidamente sus funciones cognitivas. La sospecha se reflejó en la expresión de John. 2 minutos más rápido de lo habitual en un caso como este. ¿Me diste algo otra vez?, preguntó con los ojos entrecerrados. Sherlock miró hacia otro lado. Sé cuando me han dado un sedante, Sherlock. Y uno fuerte, además, porque no recuerdo nada de lo de anoche, dedujo John. A pesar de sí mismo, Sherlock experimentó un leve escalofrío de orgullo ante la astucia de John. Fue una oportunidad importante para la investigación. No puedes drogarme así como así porque estás aburrido, respondió John, cada vez más enojado. Es peligroso e irresponsable. Tengo bastante experiencia en calcular las dosis adecuadas para ti, John. Él resopló con una risa burlona. ¿Qué me hiciste exactamente? Nada extraordinario, lo tranquilizó Sherlock en tono tedioso. Te tomaste el tranquilizante y te desmayaste bastante rápido. Registré tus signos vitales varias veces y te dejé dormir. ¿No me lo podías decir de antemano?, preguntó John desconfiado. Eso habría arruinado los resultados. Parte del objetivo era ver si alguien tan cauteloso como tú se daría cuenta si te habían dado algo. El escepticismo se reflejaba en su rostro. Eso no parece el estudio más científico. Sherlock se encogió de hombros. Fue muy informativo. John miró a Sherlock con enojo por un momento antes de agarrarse al borde del sofá y levantarse. No te atrevas a darme comida ni bebida por un tiempo. De hecho, no vayas a la cocina en absoluto, amenazó. Todavía tambaleante, se puso de pie y se frotó la cara nuevamente. Dios, me voy a la cama. Sherlock observó a John subir las escaleras. Se quedó solo en la sala de estar, preguntándose distraídamente qué se suponía que debía hacer ahora.
Sherlock caminaba de un lado a otro por su dormitorio. Había pasado un mes desde la última vez que había estado en la cama de John. El fallido experimento de tranquilizar a John lo había dejado desanimado y, con razón, abatido. Estaba terriblemente cansado, con los nervios destrozados, la mente embotada y la cordura empezando a resquebrajarse. Sherlock miró su cama, que, según todos los indicios, no era muy diferente de la de John. La única diferencia significativa era su contenido. Echó un vistazo al frasco de pastillas para dormir que había en la mesilla de noche. Al fin Espero había que llegado hayan a ese punto. este fanfic tanto como Dos yo. opciones Tampoco finales. está de más ir a la historia Sherlock y dejar sus podía dignarse comentarios a tomar y pudo usar voluntariamente la la medicación y Nos esperar vemos que su hasta un cuerpo próximo aprendiera a video. dormir con regularidad Adiós. y, con el tiempo, por sí solo. Sin embargo, ese resultado final no estaba garantizado y, en realidad, estaría paralizando la parte más vital de sí mismo. Había probado los efectos de esos somníferos en varias ocasiones y siempre lo dejaban con la mente nublada y distraída. No podría trabajar. No podría hacer nada útil. Pero, ante la locura y la hospitalización forzada, tal vez fuera preferible. La otra opción era ir a buscar exactamente lo que quería. Se lo explicaría a John, si era necesario, y correría el riesgo de que se negara. De cualquier manera, estaba al punto de no importarle. Dejar que John hiciera lo que quisiera, dejar que se enfureciera y se sintiera insultado y cualquier otra cosa que considerara necesaria sentir. No importaba. Sherlock solo quería que esto terminara, dormir finalmente y apagar el dolor del mundo despierto. Al diablo con eso. Salió de su habitación y subió las escaleras lo más silenciosamente posible. Era muy tarde y John casi seguro estaría en medio de un ciclo REM. En lo alto del rellano, Sherlock abrió suavemente la puerta y se deslizó hacia la oscuridad. Rodeó la cama hacia el lado desocupado, evitando perfectamente los puntos que crujían a pesar de que no podía ver. Sherlock se detuvo y escuchó. Podía oír la respiración de John, lenta y relajada. Todavía estaba dormido. Sherlock levantó con cuidado las sábanas y se metió en la cama. Las sábanas estaban calentadas con el calor familiar de John y se acomodó para disfrutarlo. Parecía que el movimiento del colchón fue suficiente para despertar a John, porque de repente se sacudió. Después de un momento, un suspiro suelto se escapó en el aire oscuro. Sherlock, ¿qué estás haciendo? Presionó la cabeza contra la almohada, extrañamente agradecido de que su visión nocturna no estuviera activa y no pudiera ver a John. Eso haría que todo fuera más fácil. Necesito dormir aquí. El colchón se hundió un poco y Sherlock supuso que John se había levantado para mirarlo de frente. ¿Tomaste tus pastillas para dormir? No recuerdo dónde. No, dijo Sherlock con firmeza. Sus dedos se aferraron a la tela del edredón como si pudiera anclarlo a la cama. Necesito dormir aquí. No vas a dormir en mi cama, le informó John con frialdad. No parecía muy contento. Desafortunadamente para ti, eso es lo que va a pasar. Hay algo que se llama cortesía común, advirtió John. Dime qué está pasando o vuelve abajo. Tengo insomnio. Casi podía oír a John poniendo los ojos en blanco. Sí, me he dado cuenta. Para eso eran las pastillas. Sherlock respiró hondo. No he tomado las pastillas, admitió con amargura. Bueno, ahí está tu problema entonces. No, John, dijo, cerrando los ojos con fuerza. No los he tomado. Nunca. Desde que me los diste por primera vez en Westcliff. Sabes que no uso medicamentos que adormezcan mis sentidos. ¿Qué? Dijiste que estaban trabajando. No son las pastillas, eres tú, dijo Sherlock, mordiéndose las palabras. Es hora de poner todo sobre la mesa. Lo he probado de todas las formas que sé y he comprobado que compartir la cama contigo es la única forma en que puedo conciliar el sueño. Hubo un periodo de silencio que duró tanto que Sherlock comenzó a preguntarse si John realmente iba a responder o simplemente permanecería mudo por el resto de su vida. ¿Cómo funciona eso? Preguntó John finalmente, equilibrando cuidadosamente su tono. Bien, esto estuvo bien. No había señales de enojo todavía. No sé por qué, exactamente, pero creo que tu ritmo circadiano natural en cierto modo realinea el mío. Es relajante tenerte cerca, y yo simplemente sigo tu ejemplo. De eso se trata todo este asunto, ¿y por qué estuviste en mi cama la última vez? Sherlock se arrebujó en las sábanas. No.
Me sorprendiste. Pensé que podría conformarme con un entorno que me recordara a ti. Pero al final funcionó. Y él, se quedó en silencio. Sherlock se imaginó fácilmente el rubor que sin duda se estaba extendiendo por el rostro de John. Creo que el hecho de que te tocara fue una respuesta inconsciente y automática. No lo hice intencionalmente. Y no creo que tú lo hicieras tampoco. John volvió a quedarse callado. ¿Se dio cuenta siquiera de que él también había tendido la mano? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Preguntó John. Normalmente no tienes problemas para pedir exactamente lo que quieres. Esperaba que dijeras que no. Eso nunca te ha detenido antes. Ahora era el turno de Sherlock de permanecer en silencio mientras lo pensaba. Ion tenía razón. ¿Por qué se había sentido tan disuadido de preguntar? Siempre hacía cosas que molestaban a John. Incluso drogarlo, recientemente. De alguna manera, esas acciones no parecían tener el mismo peso o importancia. Pedir algo así, algo que realmente necesitaba y quería, era mucho más personal. Las sábanas se movieron y Sherlock sintió una mano cálida posarse sobre la suya debajo de las sábanas. «Tenías miedo del rechazo», comentó John en voz baja. Parecía más cerca. Interesante. ¿Puedo quedarme?, preguntó Sherlock, incómodo y con una sensación extraña. No le gustaba demasiado. Ion se movió indeciso y suspiró. «También es beneficioso para ti», le ofreció. «Sé que todavía tienes pesadillas. Duermes mejor durante varias noches después de que he estado aquí contigo. Dime que me equivoco, John». La mano se curvó alrededor de su palma. «Está bien». «Esta noche, está bien», dijo John. «Nos ocuparemos de esto por la mañana». Se volvieron a sentar en la oscuridad, John boca arriba y Sherlock boca abajo. Sus manos permanecieron juntas, ocultas bajo las sábanas. Sherlock mantuvo los ojos abiertos hasta que su visión nocturna se desarrolló lo suficiente como para poder distinguir la silueta de John a su lado. A medida que su curiosidad crecía, deslizó lentamente sus dedos hacia la muñeca de John. Su pulso estaba elevado. Ion estaba ansioso. Sherlock se quedó dormido preguntándose cuánto tiempo había pasado desde que John se dio cuenta de que él también quería esto. Se despertó de nuevo con la sensación de un aliento cálido en el cuello. Todo estaba tranquilo y sereno. El sol debía estar acercándose al horizonte, porque la luz que entraba por la ventana era tenue y tenía un tono naranja intenso. Sherlock se movió sobre la almohada y entró en contacto con un pelo corto que le hacía cosquillas en la nariz. Abrió los ojos lentamente y se encontró con que el costado de la cabeza de John ocupaba casi por completo su campo de visión. Sherlock se acercó un poco más y respiró contra él. El reconfortante aroma del hogar y la satisfacción lo invadió. Sherlock comprendió con absoluta claridad que no necesitaba una caja como la que John guardaba en el fondo de su armario. No necesitaba objetos pequeños ni papeles que le recordaran la felicidad. Sherlock tenía una encarnación viviente con él todos los días, donde quiera que fuera. Cuando miraba a John, veía todos sus recuerdos favoritos envueltos en un único doctor sonriente. Sherlock flexionó los músculos y fue tomando conciencia de su cuerpo. Estaba tendido sobre John, que seguía boca arriba. Sus brazos se enredaron una vez más, aunque el calor que notaba en la espalda de Sherlock le indicó que John había introducido una mano bajo su camisa. La familiar oleada de dopamina lo inundó y supo que esa podía convertirse fácilmente en su parte favorita del día. Se levantó un poco y miró las sábanas arrugadas. Sí, definitivamente estaba sofocando a John todo el tiempo. Era una visión extraña a la luz del día. John lo jaló mientras dormía, gruñendo de desagrado y tratando de que Sherlock se recostara sobre él. Sherlock obedeció, se acomodó y colocó su cabeza junto a la de John nuevamente. Ion suspiró satisfecho, una larga exhalación que Sherlock sintió en todo su cuerpo, luego inclinó su cabeza hasta que quedó apoyada contra la frente de Sherlock. En ese momento, Sherlock experimentó una sensación de anhelo sorprendentemente fuerte. Deseaba esto mucho más de lo que jamás había deseado nada. Más que un buen asesino en serie, más de lo que deseaba que Mycroft se evaporara cada vez que lo veía. Quería aferrarse a John todos los días, todas las noches, y que se le permitiera hacerlo sin cuestionamientos ni reservas. Quería tener a John cerca y no dejarlo ir, seguir tocándolo hasta descubrir si existía algún fin finito para esta necesidad insoportable e insaciable.
Pero sabía lo que sucedería cuando John despertara. Le diría a Sherlock que eso no volvería a suceder, que Sherlock necesitaba la medicación adecuada y que ya no podía usarlo como somnífero. John lo sabía todo ahora y sería imposible para Sherlock seguir engañándolo. Había pagado un alto precio por tener esa noche, pero de alguna manera la comparación entre el precio y el resultado no parecía tan desequilibrada como debería. Cerró los ojos y pasó los siguientes 10 minutos grabando con firmeza cada detalle, cada leve observación y sensación en su memoria permanente. John siguió respirando tranquilamente, sin problemas. Con suficiente meditación concentrada y ejercicios hipnóticos, Sherlock podría recordarlo con suficiente realismo para convencerse de que estaba de nuevo allí con John después de que lo declararan condenado al ostracismo permanente. Una vez cumplida la tarea, Sherlock supo que no tenía sentido prolongar las cosas. Aún así, inexplicablemente, tardó unos minutos más en obligarse a hablar. John, dijo suavemente, mirando al otro hombre en el cabello. Al reconocer claramente su voz, John sonrió levemente. Despierta, John, dijo Sherlock nuevamente, deslizando un brazo por su costado. Con los ojos entreabiertos, John se movió debajo de él. Respiró profundamente y flexionó las manos. Su cuerpo se fue llenando de tensión y Sherlock supo que estaba recuperando la conciencia. Los dedos de John se deslizaron lentamente por la piel de su espalda y luego se congelaron de repente. Al darse cuenta de que tenía una mano enterrada bajo la camisa de Sherlock, John la sacó rápidamente. Sin embargo, John no dijo nada. Sherlock permaneció en la misma posición, esperando y observando sus reacciones desde un ángulo. Estaban íntimamente cerca, apretados uno contra el otro, con las cabezas tocándose. Finalmente, John se libró de la tensión, dejó escapar un largo suspiro y se relajó. John pareció ceder, abrazándose a propósito y apoyándose en Sherlock. El brazo que apoyaba contra la espalda de Sherlock se movía lentamente, con cariño. Tan cerca, era fácil sentir cómo aumentaba el ritmo cardíaco de John. John cerró los ojos y deslizó las manos hasta posarlas sobre los omoplatos de Sherlock. Sherlock permaneció completamente inmóvil mientras intentaba procesar lo increíblemente mejor que se sentía ahora. Sentir que John lo sujetaba voluntariamente era insondablemente, incalculablemente mejor. Será mejor que pongamos fin a esto ahora, dijo John en voz baja, antes de que se convierta en un mal hábito. El desconcierto se apoderó de Sherlock. Finalmente se movió y se incorporó sobre sus antebrazos para ver mejor a John. Parecía despeinado por el sueño contra la almohada, con las mejillas sonrosadas. ¿Un mal hábito? Sí, Sherlock. La cara de John se sonrojó aún más. No le gustaba la situación. Sherlock parpadeó confundido, observando sus posiciones relativas. Obviamente, ambos lo disfrutamos. No veo ningún problema. Pero no deberíamos, respondió John, y esta vez había un tono triste en su voz. ¿Por qué no? Porque, Sherlock. Se rió brevemente. No es el argumento más convincente que he escuchado jamás. No había humor en los ojos de John. La mayoría de la gente consideraría esto un poco demasiado familiar, dijo inquieto, moviéndose bajo el peso de Sherlock. Familiar. John puso los ojos en blanco como si Sherlock no entendiera un concepto muy básico. Los amigos varones normalmente no hacen este tipo de cosas entre ellos. Sherlock se encogió de hombros. ¿A quién le importa lo que la gente normalmente hace? No es como si todo el mundo estuviera mirando, John. Somos solo nosotros. ¿Cómo puedo explicar esto? Suplicó John al techo. Volvió la mirada hacia Sherlock. Ni siquiera hago esto con mis amigas. No hasta que las conozco desde hace un tiempo. Cualquier argumento que John intentaba esgrimir, no tenía ningún fundamento. Me conoces desde hace más tiempo que cualquiera de ellos, razonó Sherlock. Sí, pero, es que, no. John se esforzó por comunicar su problema de forma coherente. Sherlock sacudió la cabeza y decidió intervenir. Al menos, así aceleraría las cosas. Además, tú me conoces mucho más que cualquiera de esas mujeres. ¿Te doy algunos ejemplos? No, no hay necesidad. Me tocas una media de 4,6 veces al día. Regularmente me agarras o me sostienes la mano para llamar mi atención, incluso cuando avisarme verbalmente es una opción disponible. ¿No te parece nada compartir cama en un hotel?
Te sitúas unos 13 centímetros más cerca de mí que cualquier otra persona y respondes a mis mensajes de texto casi 2 minutos más rápido. Tu presión arterial, tu respiración y tu ritmo cardíaco aumentan de forma incremental cuando entro en la habitación. Cuando tienes que elegir entre acompañarme en una investigación o pasar tiempo con tu mujer de la semana, siempre me eliges a mí. Luego está toda la atención médica. Expresas un nivel excesivo de preocupación incluso por las lesiones más básicas, llegando al extremo de ignorar las tuyas hasta que me atiendan. Te vuelves irritable cuando no eres mi cuidador principal y prefieres administrar tú mismo los tratamientos o medicamentos necesarios. Y todo esto es bastante público, si recuerdas. Así que dime, John, ¿cuál es la diferencia? John se quedó callado y su rostro se sonrojó aún más por la vergüenza. Miró hacia otro lado. Sherlock se acercó más, intentando obtener una respuesta concreta de él. No veo ninguna. ¿Y tú? Los ojos de John se volvieron hacia Sherlock. Estaba molesto. Las manos que estaban en la espalda de Sherlock se deslizaron de repente hacia su cabeza y John se acercó para darle un beso fuerte. Fue rápido e inesperado, y dejó a Sherlock mirando en estado de shock. Cuando John se apartó, sus ojos eran suaves y tristes. Es diferente, Sherlock. Es diferente porque para mí, significa algo. Significa algo más que una amistad, y no quiero recorrer ese camino contigo. No si es algo que no puedes devolver. O que no quieres devolver. John, susurró. Miles de pensamientos le atravesaron la cabeza. John forzó una pequeña sonrisa. No te culpo por ser, tú. Sin embargo, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas y he tratado de mantener ese límite. Pero últimamente has estado llamando bastante fuerte. Cerró los ojos, respiró con dificultad y luego los volvió a abrir. Por favor, no me tientes a abrir esa puerta. No si es algo que no quieres, porque me resultaría muy difícil volver a cerrarla. Sherlock lo observó con ojo crítico, juzgando lo que realmente estaba pasando. Para John, esto parecía ser una cuestión de sí o no, de blanco y negro. Lo imaginó como si estuviera atrapado entre estos dos estados, en medio de la barrera y esperando la confirmación de que sería bienvenido en el otro lado. Sherlock trató de comprender la extraña perspectiva, comparándola con la suya. No se trataba de sí o no, como suponía John. Se trataba de cuánto. Estúpido, murmuró Sherlock, sacudiendo la cabeza. ¿Qué? Preguntó John, abatido. ¿Tú? ¿No es obvio? La evidencia está ahí, a la vista. Me doy cuenta de que pensamos de manera muy diferente, pero sinceramente creí que era evidente. John frunció el ceño, sin saber a qué se refería Sherlock. Sherlock acercó una mano a un lado de la cara de John. John inclinó la cabeza y abrió mucho los ojos, ya que interpretó correctamente el gesto como cariñoso. Ya te elegí, John. Te elegí hace mucho tiempo. La expresión de John se iluminó, pero parecía aún más confundido que antes. ¿Qué significa eso, exactamente? Te elegí para el largo plazo. Te necesito conmigo y siempre lo necesitaré. ¿No has notado lo diferente que te trato? Inquirió Sherlock. Honestamente, John podía ser tan frustrantemente tonto a veces. Dices que no compartirías la cama con cualquier mujer nueva. Bueno, yo no haría esto con nadie más que contigo, punto. ¿A largo plazo? Preguntó John, sin responder la palabra. Desde el principio había previsto que permaneceríamos juntos el resto de nuestras vidas, aunque me ha llevado mucho más tiempo comprender en qué medida sería eso, explicó. Sus ojos se posaron en la mano que estaba cerca de la oreja de John. Sus dedos se enredaron en el suave cabello rubio. Ahora estás en mi mente. Todo el tiempo. En todas partes, en todo lo que hago. No puedo sacarte de ahí y no quisiera sacarte de ahí ni aunque pudiera. Quiero tocarte cada vez que te veo. Esta es una nueva área para mí y me resulta muy difícil el análisis interno. Tal vez puedas interpretarla, John. Tú eres el detective. Tú me lo cuentas, dijo en voz baja, con los ojos clavados en Sherlock. Sherlock pensó en ello, desvinculó su descripción y la juzgó como si la hubiera dicho otra persona. Estoy mostrando signos de un profundo enamoramiento, concluyó. John sonrió y la calidez volvió a sus rasgos. Parecía muy sorprendido, pero también complacido e invitador.
Sin pensarlo, Sherlock inclinó la cabeza con cautela hacia John, quien lo recibió a mitad de camino para besarlo lentamente. John deslizó los dedos por los costados de su cabeza, guiándolo hasta que encajaron perfectamente. Las grietas en la compuerta del cerebro de Sherlock crecieron hasta que se rompieron por completo, haciendo que las sustancias químicas lo recorrieran en una ola de refuerzo positivo. Sherlock sintió inmediatamente que su lista de cosas que quería hacer con John se expandía a una velocidad aterradora. John se interrumpió y tomó aire para tranquilizarse. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó John al oído. Tú, le dijo Sherlock, con la respiración entrecortada. Tomaré todo lo que estés dispuesto a darme, porque cualquier cosa que me des es mejor que cualquier otra cosa que pueda recibir de cualquier otra persona. No hay competencia. Eres tú o nadie, y si me dieran a elegir, preferiría tenerte a ti. Ya lo haces, susurró John. Pero John no se movió para besarlo otra vez. En lugar de eso, se deslizó suavemente y tiró de Sherlock para que yacieran uno al lado del otro, envueltos en un abrazo cercano e íntimo. Sherlock se confundió por un momento cuando John lo rodeó con sus brazos, hasta que consideró las palabras de John. Esto, para él, significaba algo extraordinariamente sustancial. Y ahora lo estaba haciendo por su propia voluntad, por elección consciente. Por más obvias que hubieran sido las pistas fisiológicas de John, saber que él eligió a Sherlock, a cambio, fue incalculablemente asombroso. Simplemente se aguantaron, compartiendo el significado subyacente hasta que la luz del sol que entraba por la ventana fue fuerte y brillante. Sin embargo, persistía una pequeña duda que requería una solución. Al parecer, era fundamental que Sherlock confirmara que las percepciones de John coincidían con las suyas en una situación tan importante. ¿Estamos juntos ahora?, preguntó Sherlock con cautela, levantando la cabeza para mirarlo. John se rió, con un sonido cordial y reconfortante. Sí, creo que sí. ¿Y puedo dormir aquí? Podemos dormir donde quieras, cuando lo necesites, afirmó John, acariciando la espalda de Sherlock con una mano de forma protectora. Me gustaría que volvieras a tener un horario de sueño regular. Eso no debería ser demasiado difícil. Ya sabemos que eres un somnífero fantástico, reflexionó Sherlock. No me digas que solo estás interesado en mis beneficios medicinales, respondió con una sonrisa burlona. No seas ridículo, se burló Sherlock. Eres mi igual, John. Mi complemento. Cuando estoy sin ti, no me siento bien. No me siento completo. Miró a John a los ojos, reforzando la naturaleza indiscutible de su conclusión. Somos dos, suspiró John en respuesta, suave e igualmente seguro. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.